y todas en un mismo lugar. AM 1330. 9 de la mañana, con 8 minutos, y lo tengo del otro lado de la línea al referente de Frente para la Victoria, Sebastián Arto de la Pared del Hogar, con nosotros sobre lo que ha sido un informe que hemos visto ayer a través de C5N y la crisis que se sufre en lo que es la ciudad de Rosario en materia de viviendas que se encuentran sin propietarios y que marcan un número alto, elevado en la ciudad de Rosario. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día, Diego Fanara te saluda, ¿cómo andás? Diego, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Bueno, ayer mirábamos lo que era el informe y encontramos un número, elevado en la ciudad de Rosario, donde hace referencia de 80.000 viviendas que se encuentran vacías, con un número alto de inquilinos que tiene la ciudad. Sí, lo primero que hay que decir, y para pasar en limpio, digo que Rosario tiene más de la mitad de su población con problemas habitacionales, digo. Sobre este número, digamos, y sobre este dato estructural, uno puede ahí ver una serie de situaciones. La primera es que al interior de este 50% o más de los habitantes de Rosario con problemas habitacionales, tenemos alrededor de 60.000 familias con una situación habitacional de precariedad absoluta y de necesidad urgente de que vea resuelto su problema, que son vecinos y familias que viven en los asentamientos irregulares o en las villas que han crecido en estos últimos años de la mano del boom inmobiliario, ¿no? O sea, si uno toma ese número de 60.000 familias, incluso reconocido con algunos porcentajes menos por la propia municipalidad, son alrededor de 250.000 habitantes que tiene la ciudad viviendo en un estado de precariedad absoluta. Si a este número, a esta cantidad de familias, le sumamos la cantidad de vecinos que alquilan, que creció del 2001, que representaba el 13% de los habitantes de Rosario, a la actualidad, que ronda el 30%, incluso también reconocido por las propias inmobiliarias, digo, un 30% de los habitantes de Rosario, son 300.000 habitantes de Rosario, nos da esta cifra total de más de la mitad de la población de Rosario con problemas habitacionales, porque sabemos que quienes alquilan, una buena parte tiene problemas de todo tipo, y sobre todo en estos últimos meses con el deterioro del poder adquisitivo, con la estampida de la inflación, los tarifazos y el mismo aumento de los precios de los alquileres, ya sea para renovar o para firmar un nuevo contrato, hace que el grueso de quienes alquilan estén en una situación complicada. Entonces digo, sobre ese dato estructural de que tenemos más de la mitad de la población de Rosario con problemas habitacionales, me parece que hace a la necesidad de cómo generamos instrumentos y herramientas desde la competencia del Estado municipal que nos permitan empezar a construir una respuesta ante una realidad que no es nueva, que nosotros lo venimos señalando, que fue la manera en que la manera despareja, desigual, bajo la cual creció Rosario en los últimos 15 años, ¿no? Siendo de Sudamérica la ciudad que más metros cuadrados construyó, siendo, digo, en el informe que nosotros presentamos el jueves pasado sobre el mercado de vivienda de Rosario, ahí planteábamos un número, se construyeron 58.000 viviendas en los últimos 10 años, 5.800 viviendas por año, con un par de particularidades, ¿no? El 55% se construyó en el Distrito Centro, y con la paradoja de que tenemos, de ese total de viviendas construidas, 80.000 desocupadas actualmente en la ciudad de Rosario, que representa un 20% del total de vivienda, y como decíamos antes, con prácticamente la misma cantidad de familias que no tienen garantizado un techo propio. Entonces, bueno, frente a esta enorme desigualdad bajo la cual se desarrolló el impulso a la construcción y a la vivienda en Rosario, el pedido una vez más de que pase a ser prioridad en las discusiones del Consejo Municipal y en la toma de decisiones del gobierno local. Sí, porque hoy me parece que vos tenés que plantarte como Estado municipal a dar ese tipo de respuesta, porque hoy vas teniendo todo el argumento que vos venías haciendo referencia, que hace
que no se llegue hacia un alquiler, y en el medio vos tenés ese número de 80.000 viviendas que hoy están desocupadas, que paliaría mucho la situación si no fuera tan rebuscado el acceder a una vivienda en la ciudad. Totalmente, pero ahí digamos, si esto queda librado a los antojos del mercado, a los caprichos y a solo la búsqueda de la maximización de la tasa de ganancia, digamos, seguimos en el círculo vicioso negativo que hace que cada vez más vecinos de la ciudad queden afuera del acceso a la vivienda, digamos, porque se ha ido deteriorando el acceso a la vivienda en la ciudad de Rosario dramáticamente, digo, ¿no? Otro dato que nosotros venimos trabajando es que según los últimos dos censos, digamos, no es solo un dato que nosotros planteamos, son los registros oficiales del 2010 entre el 2001 y 2010, la población de Rosario crece muy poco, crece el 4%, y la demanda de vivienda crece el 16%, o sea, 4 veces más. ¿De qué habla esto? De que ha habido que la ciudad creció muy poco en cantidad de habitantes, no como en su momento recuerdo que dijo Wiener, que el problema de la ciudad de Rosario, de la pobreza, de los núcleos de pobreza, de los nuevos barrios que se habían levantado, tenía que ver con las migraciones internas. Eso es falso, porque la ciudad creció, insisto, muy poco en los últimos 15 años. Lo que hubo es un deterioro de la condición de vida producto de varios factores, entre ellos el retiro del Estado local de los barrios más postergados, digo. Entonces lo que hace, frente a esta realidad, lo imprescindible es una presencia distinta del Estado municipal con políticas que desde la competencia del Estado local aporten a empezar a regular el mercado inmobiliario y sobre todo generar instrumentos y herramientas que defiendan a los inquilinos y que promuevan el acceso a la vivienda digna que todo vecino tiene. Me parece que pasa por ahí la discusión y la posible solución, y nosotros en ese marco, digo, estamos solicitando el pronto tratamiento en el Consejo de los dos proyectos que ingresamos en diciembre del año pasado y que todavía están a la espera y que para nosotros serían un aporte muy grande a empezar a revertir esta realidad, ¿no? Por un lado, la Defensoría Pública del Inquilino, y hago un paréntesis, porque este informe que nosotros presentamos el jueves pasado también plantea un dato que me parece que es más que importante, ¿no? Ahí decimos que el 50% de los hogares de Rosario, o sea, de las familias de Rosario, no puede acceder al alquiler de un departamento de un dormitorio sin comprometer seriamente sus ingresos, ¿no? Este dato me parece que lo dice todo, ¿no? La mitad de los hogares de la ciudad de Rosario no puede acceder al alquiler de un departamento de un dormitorio. De 2 dormitorios, de 3, ya queda fuera entre el 60 y el 80% de las familias de Rosario, y esto se explica por lo mismo, ¿no? Por un mercado desregulado, por un mercado que ha valorizado los precios de los inmuebles para la venta o alquiler cada vez con más distancias del salario promedio de los vecinos de nuestra ciudad. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Ahí me parece que tiene que estar el Estado, que es imprescindible una Defensoría Pública del Inquilino, y por el otro lado, que sería más que necesario la creación de la tasa del inmueble ocioso, porque permitiría que este conjunto de inmuebles deshabitados puedan ingresar al mercado de compra de alquiler, y que incluso en este informe que nosotros presentamos tienen antecedentes de que tiene un efecto práctico positivo, ¿no? Este relevamiento habla de que su puesta en práctica en países de Europa como Francia y el Reino Unido, a partir del 98 Francia creó un impuesto al inmueble ocioso y el Reino Unido a partir del 2000, la tendencia es a la baja, es positiva, y es a la disminución de la cantidad de viviendas desocupadas, a diferencia de los otros países de Europa donde este impuesto no se puso en práctica. Entonces me parece que es necesario avanzar con decisión para hacer frente a esta realidad. Sí, porque si no, me parece que te lleva puesto y te quedó reducido solo a un negocio, inmobiliario, y te quedó la gente presa de eso. Y es la discusión de fondo, ¿no? Me parece que cuando nosotros, desde que presentamos los proyectos en diciembre del año pasado y las distintas actividades que venimos llevando adelante en estos meses, ¿no? El festival frente al Consejo Municipal por el Derecho a la Vivienda Digna, el debate público y abierto que hicimos en la toma también por el derecho a la vivienda, todos, estas actividades tienen por objetivo
pedir el tratamiento de estos proyectos, pero sobre todo instalar una discusión sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Esto que decimos nosotros, la vivienda es un derecho, no un negocio, que está legislado en la Constitución Nacional, también en la Constitución Provincial, donde claramente dice que el Estado debe generar las condiciones de acceso a la vivienda, y que la vivienda no es un bien más transable en el mercado que tiene que quedar librado al juego de la oferta y la demanda, ¿no? Es un derecho elemental de toda comunidad, de toda sociedad, y en ese marco el alquiler también, digo, nosotros ahí nos interesa avanzar hacia un nuevo paradigma donde el alquiler deje de pensarse como un mero contrato entre particulares y privados y pase a ocupar el lugar que realmente debería tener, que es el de ser un servicio público esencial, frente a lo cual el Estado no puede permanecer indiferente, mirando para otro lado, mientras las inmobiliarias intermedian entre los propietarios y los inquilinos, haciendo un negocio fabuloso, y los inquilinos ven todos los días vulnerados sus derechos. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Dale, Diego, gracias a vos y un saludo grande a todos los oyentes.